estaba acordando que yo empecé en el seminario una materia que se llama Filosofía 1 y ahí nos están enseñando muchas maneras de reflexionar, de pensar, y la introducción era como hace muchos años, siglos antes de Cristo, siempre han habido pensamientos, ideologías, cosmovisiones, y hoy en día no es la excepción. Tenemos muchas voces en la sociedad que nos están hablando, muchos mensajes, promesas, enseñanzas que nos bombardean día a día, ¿cierto? Y para educar a los hijos hay muchas ideologías para hacerlo. Para tener una relación matrimonial hay muchas maneras de hacerlo. Para tener una ideología de género hay muchas maneras de hacerlo. Entonces nos están bombardeando por todo lado, pero sin embargo esto me puso a pensar que como que tanta información, en tanta información a veces es muy difícil encontrar una respuesta a lo que nosotros estamos buscando, a lo que nos genera una verdadera paz, que nos genere consuelo, que se alinee a los propósitos que nosotros estamos buscando. ¿Están de acuerdo conmigo? Investigando un poco esto me encontré con un artículo que decía lo siguiente: el problema radica en que con frecuencia depositamos nuestra confianza en fuentes de autoridad que son efímeras y engañosas. Nos dejamos llevar por las modas, los caprichos del momento y las voces vacías que no pueden llenar el vacío en nuestros corazones. Buscamos la felicidad en cosas temporales y nos encontramos atrapados en una búsqueda constante que nos deja exhaustos y desilusionados. Pero hoy, con Mateo 21, quiero recordarnos que hay una autoridad suprema, hay una autoridad mayor, que trasciende modas, promesas vacías, y que hay un rey que tiene el poder para transformar nuestras vidas y llenar ese anhelo profundo que nosotros tenemos. Y ese rey es Jesús. Y hoy vamos a estar leyendo Mateo 21, del 1 al 22. Los invito a que vayan abriendo sus Biblias, o allí en la parte de atrás hay otras, o aquí en pantalla también va a aparecer el texto, porque hoy vamos a estar viendo a Jesús una vez más. Si nos visitas hace poco, estamos en una serie de predicaciones, ya más o menos hace año y medio, en todo el libro de Mateo, donde hemos conocido y visto a Jesús, su obra, su vida, su ministerio. Pero ya nos topamos en Mateo 21, donde particularmente Él se va a presentar como rey. Si ustedes recuerdan, en anteriores predicaciones y textos de Mateo hemos visto cómo Él guardaba un secreto, lo que hemos llamado como un secreto mesiánico. Y le decía a algunos como que no digan que yo dije esto, no digan que se les reveló esto, no digan, por ejemplo, con la transfiguración, no vayan a decir esto, como que había un secreto porque no era el momento. Pero aquí en Mateo 21 llega precisamente el momento donde Él se va a presentar públicamente y lo van a aclamar como rey, como ese rey de autoridad. Y yo quiero que nos metamos en la película de Mateo 21 y usemos mucho nuestra imaginación para entender un poco lo que el Señor nos quiere hablar hoy en día. Entonces, para esto me gustaría que tuviéramos en cuenta algunas cosas. Jesús iba a entrar a Jerusalén en la entrada triunfante, lo que se le conoce en Semana Santa como el Domingo de Ramos, ¿cierto? Es muy conocido para nosotros, y de Mateo 21 a 28, Mateo nos va a narrar esa última semana de Jesús, y hoy vamos a ver ese primer día, lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Entonces Jerusalén, la capital de Israel, es donde estaba el templo, y ese templo era el único lugar en la tierra donde se rendía culto y adoración al único y suficiente Dios, al Dios de Israel. Jesús entra en tiempo de Pascua, y si recordamos un poco, la Pascua era la fiesta más importante para ellos. La celebraban anualmente porque estaban recordando que Dios los libertó de la esclavitud. Por allá en Éxodo nos menciona que los egipcios esclavizaron al pueblo, y la Pascua fue cuando fueron liberados. Entonces ellos recordaban esto. Entonces venían muchas personas de todo el mundo, muchos israelitas que estaban dispersos por todo el país y por todo el mundo, venían en la Pascua esa semana a hacer estas fiestas. Entonces muchas familias judías venían a la capital, así que la capital estaba llena, estaba tan llena como ayer cuando estaban en la final del fútbol. Para los que somos hincha de Nacional, ahí perdimos.
pero estaba muy llena, había mucho revuelo porque estaban en fiesta, una fiesta más grande que como cuando se vive una final de fútbol. Y recordemos que Mateo nos está mostrando a Jesús como rey, ese rey anunciado, ese rey que ha cumplido muchas profecías mesiánicas. Recordemos que en Mateo hemos visto mucho, y esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta tal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pretendiendo Mateo. Y aquí en Mateo 21 ya vamos a empezar a ver a Jesús, como les dije, en su última semana, y todo el capítulo 21 se va a centrar en la autoridad de Jesús. Y cuando estábamos estudiando ese texto, tomamos la decisión de dividir Mateo 21 en 2 predicaciones. Así que hoy es una primera parte del versículo 1 al 22, y la próxima semana el pastor Jonathan nos va a estar compartiendo los otros próximos versículos del 23 al 46. Y hoy vamos a ver cómo Jesús ejerció su autoridad, y dentro de 8 días vamos a ver cómo esa autoridad fue puesta a prueba por los sacerdotes fariseos. Pero entonces vamos a Mateo 21, 1 al 22, y lo vamos a leer de corrido en esta ocasión. Vamos a estar viendo la autoridad de Jesús como rey, y vamos a estarlo viendo en 3 puntos: que Él es rey de salvación, que Él es digno de adoración sincera, y que Él es rey sobre nuestras vidas. Así que leamos el texto de hoy, Mateo 21, del 1 al 11, y estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí, y si alguien les dice algo, digan: el Señor lo necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes los que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí. ¿Nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos salió fuera de allí de la ciudad de Betania y se hospedó allí. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló en ella sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús le respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo lo recibirán. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. ¿Qué tal si oramos para que Él nos dé sabiduría para escucharle? Padre, te damos muchas gracias porque una vez más estamos acá delante de ti, porque una vez más pudimos adorarte en comunidad, compartir, saludarnos, pero sobre todo festejar
que tú eres rey, como cantábamos ahorita, que tú eres santo, que tú eres el único que ha hecho posible, Jesús, acercarnos al Padre. Te pedimos, Señor, que en este momento nos hables a través de tu palabra, que en Mateo 21, que con estos hechos que nos narra Mateo, podamos reflexionar en que tú eres un rey digno de toda autoridad, digno de toda adoración y digno de que le rindemos toda nuestra vida. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables y nos permitas escuchar con sabiduría, esa sabiduría que proviene de ti, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver en Mateo 21 la autoridad de Jesús como rey. Y vamos a ver que Jesús es rey de salvación. Entonces, vamos a tener en cuenta algo, y es que particularmente este relato de la entrada triunfal se encuentran los 4 mandamientos. Aquí en Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19, Juan 12. Yo para el estudio tuve en cuenta varios detalles, vamos a centrarnos en Mateo 21, pero es bueno tener estos otros detalles que tienen algunas diferencias, pero es porque cada escritor, cada evangelista tenía un propósito clave para escribir. Pero todos coinciden en algo. Destacan la aclamación de Jesús como rey y la expectativa mesiánica de la multitud. Entonces Jesús llegó a Jerusalén y desde ese momento empezó a ejercer toda su autoridad. Nos cuenta Mateo que él envió a 2 discípulos que fueran por estos animales, la asna y su pequeño hijo, y que se los trajeran. No sabemos qué discípulos eran, pero ellos obedecieron inmediatamente. Recordemos que antes los discípulos eran como, ay, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? Pero aquí obedecen inmediatamente. Y lo maravilloso es que Jesús no solamente les dice vayan, sino que les dicen, si alguien les dice que para dónde se van a llevar los animales, digan, el Señor los necesita. Y así es. Y Marcos y Lucas sí nos narran que le preguntaron, hey, venga un momentico, ¿para dónde se llevan los animales? Y y los discípulos le responden, el Señor los necesita. Señor, ¿cuál Señor? No, ellos no preguntaron nada. Nosotros no sabemos si los dueños de los animales ya conocían a Jesús, no sabemos si dijeron, estos 2 discípulos, esos son discípulos de Jesús, no. Pero sabemos que ante la petición del Señor de señores, del Rey de reyes, debían entregar los animales. Y lo importante es que el Creador necesitaba estos animales para cumplir una profecía. Y cuando yo estaba leyendo esto, me estaba acordando de una historia. En la adolescencia tuve la oportunidad de ir a una finca con mi papá y llevamos un amigo. Mi mamá dice que yo era muy inquieto cuando era niño y adolescente y por mi inquietud se me voló un caballo de la finca que le estaba tirando piedritas y se voló. Y mi amigo y yo por ese pueblo buscando ese caballo y pedíamos ayuda porque no teníamos material y nadie nos ayudaba. Hasta que se nos ocurrió decir, es que ese caballo es de la finca de tal. Y solo con pronunciar ese nombre, no, claro, fueron y cogieron el caballo y lo llevaron hasta la finca, lo revisaron, porque el hombre que era el dueño de este caballo era muy importante en el pueblo, tenía autoridad en el pueblo, y así más o menos es esto con Jesús. Él tiene una autoridad porque es el Creador. ¿Y por qué necesitaba Jesús esto? Nos dice Mateo que esto era para que se cumpliera otra profecía, y una profecía mesiánica, o sea, una profecía de aquel rey Mesías, Salvador. Y en esta profecía la encontramos en Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y aquí vemos de nuevo una profecía más cumplida, pero vemos de nuevo a ese rey humilde. Hace 8 días estuvimos viendo a Jesús como siervo y otra vez lo vemos aquí humilde. Y lo cautivador de esta profecía no solamente es que está cumplida, sino la reacción que tuvieron las multitudes. Acuérdense que había muchas personas. ¿Cuál fue la reacción de las multitudes? Empezaron a alabarlo con ramas que las ponían en el camino, con sus mantos, y le gritaban, ¿qué le gritaban? Hosana al Hijo de David. Es muy interesante porque
llevar las palmas ante alguien era emblemático de victoria y éxito. Y tender las prendas era un acto de reconocimiento y lealtad. Y veamos que aún los discípulos tienden el manto para que el Señor se siente, tienden los mantos no para que el asnito no se aporree, no, era porque estaban reconociendo en el Señor este rey. Y gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y nosotros ya nos hemos encontrado aquí en Mateo con esa expresión Hijo de David, que representaba este rey prometido de la descendencia de David que iba a venir a conquistarlo. Lo vimos en la genealogía, lo vimos por allá en el capítulo 12 con otra vez multitudes asombradas diciendo: este no será el Hijo de David. Lo vemos con una mujer cananea que le decía: Hijo de David, ten compasión de mi hija que está terriblemente endemoniada. O lo vimos en el capítulo 19 de estos ciegos diciéndole: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero aquí el Hijo de David ya se estaba mostrando públicamente como tal. Y el Hijo de David era ese Mesías que los iba a salvar. Mesías significa salvador o conquistador. Y le gritaban: Hosana. ¿Ustedes saben qué significa Hosana? Hosana es una expresión que significa salva ahora. Entonces ellos le están diciendo al Mesías: sálvanos. Más que un grito de alabanza, era un grito de angustia, de ayuda. Por favor, sálvanos. Era un grito de angustia ante su rey o a su Dios. Decían: sálvanos, te lo suplicamos, oh Señor, Hijo de David. Y este grito, en cierta manera, también era una profecía. Si vamos al Salmo 118, en el versículo 26 aparece esta expresión: Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Es muy interesante porque el Salmo 118 hace parte de una porción de un cántico que tiene el pueblo judío que se llama el Halel, que son los salmos del 113 al 118. Y este cántico expresaba las esperanzas mesiánicas de Israel de ser liberados de su opresión, que en ese momento era romana. Los romanos lo tenían oprimidos. Entonces, en la Pascua cantaban este cántico, del Salmo 113 al Salmo 118. Es muy bonito para que lo leamos, porque nos recuerda la esperanza de un Salvador que ya vino, pero de un Salvador que volverá a conquistarlo todo. Pero la cuestión es que muchos esperaban a ese rey conquistador que nos iba a liberar de Roma, y era cantando victoriosos por eso: nos van a rescatar de Roma, nos va a rescatar este rey victorioso que va a coger armas y nos va a librar de la opresión romana. Porque la profecía decía que el Hijo de David tomaría sobre sí la responsabilidad de echar fuera a los enemigos de Israel y liberar a la nación del yugo opresor que por muchos años estaban teniendo. Pero muchos se habían quedado con la profecía de un conquistador y olvidaron la profecía de Isaías de un siervo sufriente, de este siervo que iba a venir humilde a morir. No era una conquista de armas. Y Él los iba a liberar de su mayor enemigo. Iba a liberarnos de una opresión mayor. Iba a liberarlos del pecado, de la esclavitud que el pecado había ejercido sobre ellos. Quería liberarlos de ese pecado que los separó, al pueblo escogido por Dios, los separó y los alejó de Dios. Y vemos constantemente cómo en el Antiguo Testamento el pueblo por el pecado se aleja y se separa de Dios. Y permítame repetir esto para nosotros, sus hijos. Él nos liberó de nuestro mayor enemigo, nos liberó de una opresión mayor, nos liberó del pecado, de la esclavitud del pecado. Él nos liberó de ese pecado que nos separó y nos alejó de Dios. Porque querida iglesia, la salvación es del Señor. Este rey que le proclamaban salvación, sí es el rey de salvación. Y Él es el rey que con toda autoridad nos liberó. Es el rey que con toda autoridad te quiere liberar. Pero ¿de qué necesitamos ser liberados? Del trabajo injusto, de la pobreza, de un dolor que no se me quita, de la deuda, de un mal matrimonio. Yo creo en un Dios que Él tiene poder para cambiar todas estas circunstancias que acabé de decir.
y tiene el poder y la autoridad para cambiar todo esto. Pero realmente eso es lo que nos oprime tanto, eso es lo que nos esclaviza. Qué bueno escuchar que tengamos en cuenta eso, que el pecado es lo que más nos esclaviza, de lo que necesitamos ser liberados. ¿Cuántos hemos sido o son esclavos de la ira, del orgullo, de algunas adicciones, de querer alcanzar el éxito a toda costa? Tanto que esas cosas que acabo de mencionar nos esclavizan tanto que a veces ni nos damos cuenta, o que esas cosas nos alejan del Señor, acaban con nuestra vida, con nuestra salud mental, física, nuestra relación con el Señor, y nosotros necesitamos clamar: Hosana, líbrame, Señor, de esa esclavitud. Porque, querido amigo, déjame decirte que todos, no hay ningún solo uno que nos escapemos, entramos en rebeldía con Dios, con nuestro Creador. Y por eso merecemos estar separados de Él. Por eso merecemos esa muerte que se le dijo a Adán y a Eva que iban a obtener cuando desobedecieron. Esa muerte no era morir automáticamente, era separarse de Dios. Pero como dice el texto que estudiamos en Comunidades Misionales esta semana, o estudiarán otras, en Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Lo hermoso es que este rey prometido desde Génesis, este rey anunciado por los profetas, este rey ya conquistó la muerte y ganó la salvación por nosotros, porque nosotros no lo podíamos hacer. Con todas esas leyes y normas que nos encontramos en la Biblia, no hay ninguno solo que nos escapemos, por lo menos de una mentirita, ya estamos separados de Dios. Pero ese rey conquistó la muerte, se levantó de los muertos y nos salvó. Por eso me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de nuestras vidas. ¿Hay algo de lo que necesitas ser liberado? ¿Hay algo de lo que necesitas arrepentirte? ¿Hay algún pecado que te está separando cada vez más de Dios? O para algunos me gustaría que nos cuestionáramos: ¿realmente yo ya recibí esa salvación? Que podamos esta semana reflexionar en ello. Porque la invitación es que puedas venir ante el trono de la gracia, podamos más bien venir ante el trono de la gracia en arrepentimiento y fe, creyendo que Jesús ya completó la obra de salvación, porque Él es el Rey de la salvación. Y hasta aquí ya hemos visto, la autoridad de Jesús puesta en marcha para declararse públicamente como Rey de salvación, como estas profecías cumplidas, no solamente con el asno, sino con estas expresiones que le mencionaban, estos cánticos, estos salmos. Ya vimos cómo Él lo proclaman Rey, cómo estas cosas lo avalan. Pero así como el pueblo alabó allí a Dios, a Jesús, ese Rey es digno de adoración sincera, lo que nos lleva al segundo punto. Entonces, continuando con la narración, Mateo nos cuenta que Jesús se acerca al templo y entra en una conmoción, porque empieza a ver los atrios del templo llenos de mercaderes. Y les cuento un poco qué es esto de los atrios del templo. El templo, en la época y se me olvidó, iba a traer una imagen, unos planos del templo, pero se las quedé viendo. No es como las iglesias, como este espacio, más bien era un lugar donde estaban, si recordamos un poco, el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar donde se hacían los sacrificios, y habían como una especie de terrazas que es donde venían las personas a adorar.
pero habían terrazas diferentes para públicos diferentes. Estaba los atrios de Israel, que solo los hombres israelitas podían entrar. Estaban los atrios de las mujeres, el lugar asignado para las mujeres para adorar. Y estaba el atrio de los gentiles, o sea, el atrio para todos aquellos que no fueran judíos pudieran venir a adorar a Dios. Porque si recordamos, desde el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel como su pueblo, no como exclusivo de Dios, sino como el pueblo que iba a reflejar a otros cómo era Dios y cómo se le debía adorar. Pero el pueblo de Dios era escogido para mostrar que Dios merecía adoración y vengan, adoren con nosotros a ese Dios. Tanto que en el templo estaba el lugar específico para los gentiles, para los que lo adoraban. Y viendo el plano, era un lugar bastante amplio porque habían muchas más naciones que el pueblo de Israel. Y es allí donde Jesús ve el mercado. Como quien dice, no estaban dejando que la gente viniera a adorar, porque estaba lleno de mercaderes. Y es importante conocer qué es lo que pasaba de cambiar dinero y la venta de animales, porque había un impuesto que se debía pagar al pueblo, y solo se podía pagar en la moneda local. Como venían muchos del extranjero, venían con una moneda extranjera y debían cambiarla. Lo malo aquí con los cambistas es que ellos cobraban una comisión muy usurera para esto y se la dejaban para sí. Se estaban aprovechando de la fe. Y también todo varón de 12 años en adelante debía traer un sacrificio, debía traer animales que, si recordamos, eran manchos, puros, sin mancha, puros, sin ningún hueso roto. Entonces los que vendían, los animales que estaban vendidos ya tenían como el sello de aprobación de los sacerdotes, porque los otros que venían tenían que inspeccionarlos. Otra vez, se estaban aprovechando de la fe de las personas, porque los sacerdotes eran los que concedían el permiso para poder tener tu puestico ahí. En otras palabras, los sacerdotes eran los corruptos del templo. Algo muy parecido a esos apóstoles mercaderes de la fe de hoy en día, que se aprovechan de la fe de las personas para tener ganancias malavidas. Pero estoy completamente convencido que el Señor los va a juzgar. Como vimos por allá en Mateo 7, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, apártese de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque jugar con la fe no es de los hijos de Dios, no es de un pastor entregado al ministerio. Y aquí es donde Jesús entra en ira. Y literal es ira, es la ira de Dios, a volcar todo, porque habían convertido su casa de oración en cueva de ladrones. Y es que al parecer los ladrones tenían unas cuevas donde escondían sus tesoros, y tenían tesoros y tesoros. Estos sacerdotes, escribas, estaban solamente teniendo tesoros para ellos, aprovechándose de la fe. Y esa ira de Jesús es nada más y nada menos que la ira santa de Dios. ¿Y por qué tiene Dios ira de eso, de lo que está corrupto, de lo que está no alineado a lo que Él dice? Porque Él es un Dios santo. Y siempre que escuchamos la ira de Dios es porque Dios es santo y no permite ninguna tranza con su santidad. Entonces Jesús, al ser Dios, entró en una ira porque habían convertido su casa de oración en cueva de ladrones. Pero en medio de este agite vienen ¿quiénes? ¿Quiénes vienen a Jesús? Los ciegos y cojos. Y Jesús, en medio de su ira, Él no les dice, un momentico, ahorita que estoy acá. Él para, porque Él tiene ira, pero es misericordioso y los sana. Y los ciegos y los cojos solo podían entrar en el templo hasta ese atrio, no podían avanzar más y no podían hacer sacrificio. Pero aquí está el Dios de ellos atendiéndolos y misericordiosamente sanándolos. Y le vuelven a decir, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los sana, porque es que allí estaba ese rey de autoridad digno de adoración,
que después de ese revuelo lo sana. Pero no termina ahí la cuestión en el templo. Ahora se acercan a Jesús los principales sacerdotes y los escribas, que eran las personas que más conocimiento tenían de las escrituras, los que tenían grabados en la mente las profecías mesiánicas. Pero con el descaro que lo representaba, llegan y le dicen a Jesús: ¿y por qué estos te están gritando sana al hijo de David? Es muy interesante que Lucas, cuando nos narra esto, nos dice que Jesús les dijo: tranquilos, que si ellos se callan, las piedras me van a cantar, porque ese rey es digno de adoración de toda su creación. Pero también lo interesante es la respuesta de Jesús. Y él les dice este salmo, que aparece en el Salmo 8, ¿acaso no has escuchado que de los niños vendrá la adoración? Ese salmo, cuando habla de adoración, se está refiriendo a una adoración a Dios. O sea que Jesús, ¿qué está haciendo acá? Se está autoproclamando Dios entre ellos. ¿Y por qué es digno Jesús de adoración? Pues porque Él es Dios. Y le está diciendo a esos corruptos: este lugar es para adorar. Y había una profecía por allá en Malaquías que el Mesías iba a venir a purificar el templo. Y esto es lo que vino a hacer. Pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros lo que pasó en el templo, esta purificación de Jesús, esta adoración sincera? Recordemos que 21 al 28 en Mateo nos habla de la pasión de Cristo, la última semana. Y al final termina con la crucifixión y luego con la resurrección. ¿Y qué pasó en el templo cuando Jesús fue crucificado? El velo que dividía el lugar santo del Santísimo se rasgó en dos. Jesús no solo purificó el templo allí con esta cuestión de volcar las mesas, lo purificó tanto que la representación de ese velo partido es que ese velo separaba el lugar santo del Santísimo. El Santísimo es donde habitaba la presencia de Dios. Purificó tanto el templo que el templo ya no es este lugar. Gracias a Dios tenemos este lugar. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, dentro de 8 días que no tenemos salón? ¿Dejamos de adorar a Dios? No, porque el templo de Dios somos nosotros, sus hijos. Y gracias a Dios que tenemos un lugar para reunirnos como iglesia. Así como dice el libro de Hebreos que leímos ahorita, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque ya somos el templo del Espíritu Santo. Pero yo creo que muchas veces Jesús le ha tocado o va a tener que entrar a nuestro corazón y hacer ese mismo revuelo que hizo en el templo. A mí me ha pegado varias revolcadas y sé que a muchos de ustedes también. Porque Él necesita entrar a nuestro corazón y hacer esos desajustes para liberarnos completamente y poder rendirle adoración, para hacernos libres, para que podamos ser ese templo donde reposa el Santo Espíritu de Dios. Y para eso nos debe limpiar de nuestros pecados. Y muchas veces esa limpieza es dolorosa, ¿cierto? Porque dejar algo, le llaman muchos escritores, teólogos, que todo lo que quites del lado de Dios y lo pongas allí es un ídolo, que en últimas ese es el pecado, poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Cuando Jesús necesita quitar esos ídolos de nosotros, eso nos duele. Pero más allá de esa pureza en nuestro corazón, ese Rey es digno de una adoración sincera. ¿Y qué es una adoración sincera? Es vivir toda nuestra vida delante de Dios y para la gloria de Dios. Y entender que no hay una vida secular y una espiritual. Secular es todo aquello que no tiene que ver con Dios. Pero nuestra vida toda es espiritual y toda es santa porque pertenecemos a un Dios santo,
porque pareciera que la educación de los hijos, que lavar los trastes, que el estudio, que el trabajo, que eso no tiene que ver con Dios. Pero a nosotros ser hijos de Dios, sí tiene que ver con Dios. Porque el mayor propósito de nuestras vidas es vivir para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre, en todo lo que hagamos, en cada rol de nuestra vida. La adoración sincera es entender que vivimos coram Deo. Coram Deo es esa expresión latina que significa vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, vivir para la gloria de Dios. Entender que yo no solamente soy un adorador de domingo o de miércoles cuando voy a comunidad misional, soy un adorador de lunes a lunes, con todo lo que hago en mi vida, porque ese Rey quiere de nosotros nuestra vida completa. Lo que nos lleva al tercer punto. El Rey, Él es Rey sobre nuestras vidas. Y continuando con la narración, nos topamos con un suceso muy extraño. A mí me tomó bastante tiempo estudiar este tema de la higuera, porque hay muchas interpretaciones, hay muchas interpretaciones para eso, y me acordé de un chiste que hicimos con el pastor, y es que hay que dar tanta vuelta como para explicar que debemos bautizar niños, como algunos hermanos nuestros lo hacen. Un chiste de presbiteriano, perdón. Él es Rey sobre nuestras vidas. Nos narra este suceso en Mateo, que Jesús salió en la mañana y volvió, y cuando regresó vio una higuera con muchas hojas, pero no había frutos. Investigando todo esto, llegué a la conclusión que lo que Jesús está haciendo allí es una parábola actuada. Recordemos que Jesús enseñaba por medio de parábolas, ¿cierto? Ya hemos visto varias, y esas parábolas son para enseñar cosas del reino. Y particularmente en las próximas semanas, o más bien dentro de 8 días, vamos a ver 3 parábolas. Nos las va a estar compartiendo el pastor Jonathan, pero lo que Jesús está haciendo acá es actuar una parábola. Entonces nos dice Mateo que por la mañana, cuando Jesús regresó a la ciudad, posiblemente él venía de orar. Recordemos que él se apartaba de orar a orar para encontrarse con su padre. Cuando regresaba, él tuvo hambre, y tuvo hambre porque, aunque seguía siendo 100% Dios, seguía siendo 100% hombre. Y se topó con esta higuera, y una higuera, ahí también me perdonan que no puse una foto de una higuera, es un árbol grande, bastante grande, que tiene muchas hojas. Pero cuando se acercó Jesús no vio los frutos, y allí es donde Jesús dice esto, que se le ha tomado con la maldición de la higuera: nunca jamás brote fruto de ti. Pero lo que está haciendo Jesús ahí es diciendo lo que ya está pasando. ¿Por qué? Porque si conociéramos un poco de higuera, una higuera primero produce los frutos y luego las hojas. Entonces, cualquier higuera que tuviera hojas tendría que tener frutos, y esta estaba aparentando algo que no era. Entonces Jesús, ¿cómo? Ahí la pusieron, gracias. Entonces debería tener estos frutos, gracias. Pero no lo tiene, está teniendo una apariencia. Jesús dice: nadie va a comer fruto de ti. Pero lo interesante es que esta higuera se seca. Y los discípulos se maravillaron. Nos narra, creo que es Lucas o tal vez Marcos, que los discípulos se dieron cuenta fue al otro día que la higuera estaba seca hasta la raíz, y se maravillan porque solo por la palabra de Jesús, ese Rey de autoridad, se secó. Entonces los discípulos le preguntan: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Y tenemos que poner mucho cuidado en la respuesta de Jesús, porque Jesús no les habla tanto de la higuera, sino acerca de la fe y la oración. Y les dice así: en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a ese monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Y yo quiero que le prestemos mucha atención a esta porción, a esta respuesta, que recordemos:
El punto de Jesús es enseñar que no podemos vivir en apariencia sin fruto. ¿Listo? Y le responde a los discípulos esto. Y para que entendamos un poco la respuesta de Jesús, tenemos que ver un poco el contexto, porque nosotros debemos de interpretar cualquier texto que para nosotros se nos dificulte con las mismas escrituras, no con algo más, con las mismas escrituras y normalmente con el contexto inmediato. Entonces, vale la pena aclarar esto porque este versículo es un versículo que también se ha tergiversado mucho. Los que enseñan que con declarar algo nosotros ya podemos hacer lo que queramos. Mi hermano y mi amigo, nosotros no tenemos la autoridad de declarar algo y que suceda. Eso solo lo tiene Jesús. Que notemos la sorpresa de los discípulos. La sorpresa es porque por la palabra de Jesús la higuera se secó. Esto no es una cuestión de, mira, es que puedes hacer lo que quieras solo porque crees. Vamos a ver a qué se refería Jesús. Si notamos, nos vamos a encontrar, como les digo, dentro de 8 días, con 3 parábolas. 3 parábolas que nos enseñan y tienen que ver con lo mismo de la higuera, que recordemos es una parábola actuada. Entonces nos vamos a encontrar con 3 parábolas. Con la del hijo que no obedeció la voluntad del padre, que la debía obedecer porque era el hijo. La segunda es la de los labradores de una viña a los cuales se les demandó que tenían que trabajar para dar fruto, pero no produjeron fruto, al igual que la higuera. Y la tercera parábola es este banquete de bodas a los cuales se hizo una invitación, pero no aceptaron la invitación. Entonces, al igual que la higuera, esta higuera que se secó, vemos a estas parábolas, estas personas que se suponían debían obedecer, debían dar fruto, debían aceptar la invitación, así como la higuera, si tiene hojas, pues debía dar fruto. Pero estas personas no lo hicieron, no obedecieron, no dieron fruto y no aceptaron la invitación. Y lo que Jesús nos está enseñando acá es que si decimos que en nuestras vidas somos hijos de Dios, somos cristianos, vamos a la iglesia, eso se debe ver en nuestro fruto, en nuestra vida, en nuestra piedad, en nuestra santidad, en nuestra renuncia del pecado y el arrepentimiento. Y de hecho, esta no es la primera vez que se nos compara con un fruto, un árbol que da frutos. Juan el Bautista ya había dicho que un árbol que no dé fruto debe ser cortado, refiriéndose a nosotros, a los seres humanos. También por allá en Juan 15 Jesús habla que nosotros damos frutos y que la única manera que nosotros podemos dar fruto es si permanecemos en su amor y en sus mandamientos. Entonces, para nosotros dar fruto necesitamos estar anclados a Él, porque Él sí nos demanda frutos, pero Él es el que produce esos frutos en nosotros a través de su Espíritu Santo. La respuesta a los discípulos de Jesús es la respuesta para entender esto, la fe y la oración, ya que producir frutos por nuestra misma cuenta es imposible, tan imposible como coger un monte y lanzarlo al mar. Así de imposible es. Y esta no es la primera vez que Mateo nos va a hablar que Jesús hable de este tema de la oración como hacer cosas imposibles. Por allá en Mateo 7:7, que es parte de la conclusión del Sermón del Monte, nos dice Jesús, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Como les digo, este Mateo 7 está en el Sermón del Monte, lo estuvimos viendo meses pasados. Si de pronto no estabas aquí en la iglesia, en el canal de YouTube lo puedes encontrar, pero este Mateo 21 y Mateo 7 que nos habla de la fe y de la oración para hacer cosas imposibles, no es como un cheque en blanco que Jesús nos entregó para llenarlo con nuestros deseos y satisfacciones, como que hágale que orando se va a obtener todo como un cheque en blanco. No. En Mateo 7 le está diciendo, pidan, busquen, llamen, en el contexto del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte sí que se nos demandó mucho fruto. Ustedes han oído que se dijo, pero ustedes, mucho fruto se demandó. Pero al final Jesús dice, pero tranquilos, pidan para que esto suceda en sus vidas.
llamen, busquen al Señor para que esto suceda en sus vidas. Entonces esto mismo pasa aquí en Mateo 21. ¿Notan un poco esto? No pueden ser una persona que den fruto, que no dan fruto. Ustedes tienen que dar fruto, pero es que eso es imposible para ustedes. Entonces, ¿cómo se obtiene el fruto? A través de la fe y a través de la oración. Pidan lo que es imposible. ¿Qué es imposible para nosotros? Dar fruto por nosotros mismos. Es una cuestión de fe, es una cuestión de oración. En estos días hablaba con alguno de ustedes que me mencionaba acerca de que ha querido como pastorear a su esposa, a su hijo y enseñarle para que caminen de acuerdo a la palabra del Señor. Yo le decía, mi hermano, yo he aprendido en mi propia vida que eso se gana en la oración primero, siendo ejemplo, pero en la oración. Y hombres, debemos orar por nuestra propia vida, por nuestras esposas, por nuestros hijos, para que el fruto de Dios se produzca en nosotros y en ellos. Nosotros somos llamados a reflejar que somos hijos de Dios, así como el pueblo de Israel fue llamado a reflejar a Dios. Nosotros somos llamados a ser un espejo de la gloria de Dios, que cuando nos vean a nosotros veamos a Jesús. Somos llamados a ser un espejo de su gloria. Y eso es muy interesante porque a mí me recordó este tema de la higuera, otra porción en las escrituras de la higuera. Si ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecan y se dan cuenta que están desnudos, ¿con qué cubren su desnudez? Con hojas de higuera. Pero eso no era suficiente para cubrir su principal desnudez, que era haber pecado contra el Padre. Ellos necesitaban de un sustituto, por eso el Padre los cubrió con pieles de animales, un sacrificio, el mismo sacrificio que hizo Jesús, porque la higuera no era suficiente. Conclusión de esta mañana. Hemos visto la entrada triunfal de Jesús, que nos ha recordado su autoridad como Rey, que va más allá de las expectativas y las circunstancias de este mundo. Nos recordó que Él es el Rey de salvación, quien vino a liberarnos del pecado y la muerte. Nos recuerda y nos exhorta que Él es Rey digno de adoración sincera, que merece nuestra entrega total y devoción. Nos recordó que el Rey demanda nuestra vida entregada a Él. Pero nos recordó que Él es el Rey de la fe, en quien podemos confiar plenamente, incluso en los momentos de dificultad y desafío. Porque mis hermanos, como les decía ahorita, esto es muy duro, esto es muy difícil, porque es imposible para nosotros. Es imposible cumplir todas las demandas que este Rey nos pide. Es que nos pide nuestra vida completa. Esto es muy difícil. Y sería muy desesperanzador para ustedes y para mí quedarnos así. Hagamos y hagamos. Pero gracias a Dios, porque ese Rey que vino humilde en este asno, que fue proclamado Rey, que sanó a los ciegos, que volcó estas mesas, esa semana la continuó. Y ahora vamos a entrar en Mateo, vamos a recordar mucho de Semana Santa por allá en abril, aquí en julio y agosto. Vamos a recordar eso porque la Semana Santa no solamente es algo que celebramos en abril, es algo que celebramos cada domingo y cada día de nuestras vidas. Porque ese Rey vino a morir por nosotros, a liberarnos del pecado que nos esclaviza completamente. Y Él nos pide algo: arrepentirnos y creer en Él, creer en su obra. Allí es donde vamos a encontrar la verdadera paz y la verdadera autoridad ante esas incertidumbres que buscamos. Recuerdan que en la introducción les decía que tenemos muchas voces que nos hablan, pero que aunque les escuchemos esas voces y les hagamos caso, nunca vamos a encontrar suficiencia para nuestra alma. El único suficiente de Jesús, porque creería que si tú estás buscando
en otra cosa, lo que Jesús puede satisfacerte, eso no está dando fruto. Porque el único que puede dar ese fruto en nosotros es este Dios, este Jesús que murió en la cruz por nosotros, que murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia en Él, en Él, en Él, porque con Él lo tenemos todo. Y nos dejó un regalo muy bonito, que fue el Espíritu Santo. Él le dijo a sus discípulos, es mejor que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Imagínese a Jesús aquí predicando en este púlpito, maravilloso, ¿cierto? Pero lo haría mucho mejor que yo. Pero Él dijo, no es tan bueno que yo esté ahí predicando en ese púlpito, porque les voy a enviar el Espíritu Santo. Y por ahí he visto unos videos como de risa cuando alguien llega al cielo, alguien de la época llega al cielo y ve a estos grandes personajes de la Biblia, como, uy, dime qué se siente haber peleado contra Sansón, haber hecho esto, aquello, y ellos nos van a decir, pues, qué se siente haber tenido el Espíritu Santo dentro de ti. Eso es un privilegio que nosotros, los hijos de Dios, tenemos por la muerte y resurrección y ascensión de Jesús. Y el Espíritu Santo vino a reposar con nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que nos pone tanto el querer como el hacer para orar por aquello que es imposible para nosotros. Por eso, la importancia de un devocional constante de encontrarse con nuestro Padre. Por eso la importancia de estar orando sin cesar en todo tiempo. Y les confieso que yo mismo sigo luchando con eso. Porque muchas veces el descansar viendo una película, viendo una serie, me hace olvidar esto, que tengo al Espíritu Santo que me invita a orar. Entonces, mis hermanos, descansemos en esta promesa, descansemos en el Espíritu Santo, descansemos en la obra de nuestro Señor. Y antes de orar me gustaría dejarles unas preguntas para reflexionar. De acuerdo a esto que vimos, y me gustaría que aún les pudieras escribir la respuesta mientras cantamos, oramos y nos preparamos para la cena. ¿Hay algo de lo que hablamos hoy que te invite a arrepentirte? ¿Hay algo que te invita a creer? ¿O hay algo, y más bien, que me invita a hacer? Ay, Padre, te damos muchas gracias porque una vez más nos hablaste a través de tu palabra. Gracias por ese texto que muchas veces pasamos por alto, que lo sabemos de memoria. De tal manera amaste al mundo que enviaste a tu único Hijo para morir por nosotros y para que todo el que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese rey lo vimos allí, montado en un asno, pero ese rey volverá triunfante en un caballo blanco a terminar de una vez por todas contra nuestro pecado, contra nuestros dolores, contra nuestras tristezas, y limpiará nuestras lágrimas, y ya el pecado no estará en nosotros. Pero gracias, porque aunque ya esa obra se ha ejercido en nosotros,